Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta de Tito, en el capítulo 3. Tito, capítulo 3, versos del 1 al 8. Dice la palabra del Señor: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Hoy el mensaje lo hemos titulado Procurando buenas obras. La palabra del Señor nos habla de que nosotros como hijos de Dios debemos procurar buenas obras. Todos sabemos, y ya lo hemos repetido en realidad muchas veces, que los tiempos que estamos viviendo son tiempos duros, son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos, son tiempos últimos, tiempos en los cuales el Señor, en su infinita misericordia, espera que nosotros, como sus hijos, como su iglesia, nos volvamos a Él de todo corazón. Son tiempos en los cuales, más que nunca, el enemigo de todas las almas anda por ahí buscando cómo apropiarse de nuestra eternidad, haciéndonos caer en sus garras. Todos tenemos una eternidad. Este es un concepto que tenemos que manejar. Usted y yo y todos los que el Señor ha creado somos eternos. Por supuesto que sobre la tierra vamos a vivir un tiempo pequeño, un tiempo corto, un espacio corto, porque la misma palabra nos enseña, nos dice que somos peregrinos y extranjeros. O sea, por más raro que nos parezca, no pertenecemos a este lugar, no pertenecemos a este planeta que llamamos tierra. Somos peregrinos y extranjeros porque estamos de paso aquí y vamos rumbo a una eternidad. Ese destino, esa eternidad es escogencia de cada uno. Cada uno puede escoger una existencia eterna al lado de nuestro Creador, al lado de Dios, o puede escoger también una existencia eterna al lado del enemigo, del diablo, de Satanás, como usted quiera llamarlo. Usted puede escoger y esa escogencia es libre, totalmente libre. El Señor no lo va a obligar. Estamos hablando de tiempos en los cuales somos dominados por la cibernética. Día a día realiza nuevas conquistas. El mundo de las comunicaciones, el mundo de la internet, día a día realiza nuevas conquistas en la mente del ser humano. Y hermanos, para nadie es un secreto que hoy más que nunca vemos cómo las comunicaciones, llámele redes sociales, llámele como usted quiera llamarle, todo lo que usted tiene, ese mundo de información en el cual cada uno de nosotros nos metemos todos los días, porque de esto nadie se escapa. El que menos usa la internet en el Facebook o en alguna otra aplicación, pero todos los días usamos las comunicaciones. Eso es lo que está dominando
al mundo. Eso es lo que está enseñando al mundo. Eso es lo que está conquistando al mundo. Lamentablemente, hoy en la mañana comentaba eso con mi esposa. Yo le decía, qué generación más difícil la que se nos viene, si es que vamos a pasar este tiempo y vamos a tener que convivir con esa generación de gente que se ha formado con las redes sociales, que estuvo en estos tiempos de pandemia metidos en sus casas sin hacer nada prácticamente, dizque estudiando, pero en realidad todos sabemos que esto no ha sido fructífero. En mi caso, como profesor universitario, he visto cómo mis alumnos, lamentablemente alumnos de primer ingreso, alumnos que están llevando los primeros cursos, ni siquiera saben leer. Oiga, ni siquiera saben leer. Y el fenómeno lo llaman dislexia, lo llaman de diferentes maneras, pero no saben leer. Están leyendo un texto y cambian las palabras. No sé por qué, pero seguramente tienen en la mente proyectadas otras imágenes y están leyendo y hablan, hay una palabra y le cambian totalmente el sentido. No es ni siquiera que hablan con sinónimos o leen con sinónimos. No saben leer. ¿Qué va a pasar con esta generación? Las comunicaciones han dominado y nos tienen dominados a todos. Y prácticamente, si analizamos este mundo caótico, este mundo en crisis, nosotros es poco, muy poco lo que podemos hacer. Como les digo, si en mi caso, siendo profesor en la universidad, yo trato de hacer que la gente cambie estos patrones, tendría que cogerlos uno por uno y enseñarlos a leer, porque no saben leer. O sea, es lamentable, hermanos, estudiantes universitarios no saben leer. ¿Y esto a qué se lo debemos? A que cada día el mundo depende más y más de la tecnología. Ahora que nos robaron los monitores que teníamos aquí atrás donde pasábamos la Biblia, yo sé que mucha gente se sintió extrañada porque estábamos acostumbrados a venir y a que nos proyectaran aquí los versículos, lo que estábamos leyendo, y así poder seguir el mensaje. Y ahora volvimos otra vez a la Biblia de papel. Bueno, algunos la andan en sus celulares y no digo que eso sea malo, pero cuando nosotros nos metemos en el mundo de la tecnología y dependemos cada día más y más, esto no es avance, hermanos, esto no es avance, esto es caos. Estamos cada día cayendo en el caos. Sin embargo, los cristianos, a pesar de todo ese mundo caótico, porque a veces pareciera ser que de pronto uno comienza a hablar de estas cosas y ve que se va metiendo en un laberinto del cual no tiene salida, la humanidad no tiene salida, pero yo les digo, hay algo importante, nosotros los hijos de Dios sí tenemos algo a que aferrarnos, y esa es la bendita palabra de Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos a qué aferrarnos. Gracias a Dios aprendimos a leer y podemos leer la Biblia, hermanos. No dejemos de leer la Biblia, es el alimento diario, es la palabra de Dios, es la que día a día nos impulsa a seguir adelante. Y precisamente sobre estos temas que estamos hablando y dándonos a todos los que queramos tomarlo una esperanza de resurrección, hay un pasaje hermosísimo que está en el libro del profeta Daniel. No lo vamos a leer ahorita, pero se los dejo de tarea. Daniel capítulo 12, versos del 1 al 4, nos habla acerca del advenimiento de un tiempo de angustia para los habitantes de la tierra. Angustia que será en la forma que nunca antes se había visto. Recordemos que las profecías de Daniel están dadas para estos últimos tiempos. Así que leamos con cuidado también el libro del profeta Daniel. Daniel nos habla de un tiempo de angustia como nunca antes se había vivido. Pero también nos dice que cuando llegue ese momento, dice que los muertos en Cristo, él no dice los muertos en Cristo porque cuando eso todavía no se había hablado de las profecías en Cristo. Él dice, los muertos van a resucitar.
Y vea qué importante esto, porque es lo que estábamos hablando anteriormente. Usted y yo somos eternos. Dice el profeta Daniel que unos van a resucitar para vida eterna y otros para vergüenza eterna. Así que no es nada nuevo esto que estamos diciendo, ni el asunto del arrebatamiento, porque en la primera vez que usted lee sobre el arrebatamiento en la Biblia es precisamente en el libro de Daniel, en el capítulo 12. ¿Quiénes van a resucitar? Dice la Biblia. Los que son conscientes, los que van a resucitar para vida eterna, son aquellos que son conscientes acerca del llamado que Dios nos ha hecho a cada uno, acerca de nuestro paso temporal aquí en la tierra. Son aquellos que han sido fieles a Dios desde el momento de su llamado. Esos son los que van a ser enaltecidos y brillarán con su luz de justicia. Justicia eterna, dice el profeta Daniel. Pero también dice que el Señor le advirtió a él como profeta, a Daniel, dice que sellara, que le pusiera un sello. Antes los libros se cerraban las tapas y se les echaba una gota de cera, y encima de la gota de cera se ponía un anillo que sellaba el libro. Entonces prácticamente lo convertía en algo que no se podía abrir, en algo que no se podía romper ese sello. Por eso Dios le dice a Daniel que selle, o sea, que guarde, o más bien que no diera la interpretación de esa profecía. ¿Por qué? Porque muchos iban a ser confundidos. Y vea qué interesante, porque es del asunto que estamos hablando recién que iniciamos. Dice que muchos serán confundidos porque la ciencia iba a aumentar. Daniel no da la revelación de la profecía. Está diciendo, al final de los tiempos, muchos serán confundidos porque la ciencia va a aumentar. Y es precisamente lo que estamos viendo ahora. La gente no interpreta la palabra, no lee la palabra, se confunden con todo el mundo de información, porque es todo un universo de información que tenemos a nuestro alrededor. Y ya no hay que ir a una computadora específicamente, ya no hay que ir, si no tenemos computadora en la casa, como antes la gente que iba a los famosos café internet. Simple y sencillamente sacamos nuestro móvil, nuestro celular, y desde ahí accesamos a todo ese mundo de información. Pues precisamente el profeta Daniel nos advierte acerca de la confusión que iba a haber en estos tiempos, porque la ciencia iba a aumentar. Y repito, ¿qué está pasando? Está pasando que tenemos una generación que no sabe leer, ni siquiera saben leer. Y esto, hermanos, esto es preocupante, es absolutamente preocupante. Yo le insisto a la gente, traigan la Biblia, lean la Biblia, lleven la Biblia con ustedes, no dejen de leer la Biblia, porque es la palabra de Dios, es lo que nos instruye, es lo que nos guía. Este aumento de la ciencia la estamos viendo en proporciones que los que nacimos en el siglo pasado, los que somos del siglo pasado, jamás nos imaginamos de que esto fuera así. Por ahí Eugenio dice que Pablo y Alexis, nosotros no, ¿verdad, Eugenio? Nosotros no somos del siglo pasado. Los que nacieron en el siglo pasado, los que nacimos, casi todos los que estamos aquí nacimos en el siglo pasado, bueno, con algunas excepciones, esos jamás nos imaginamos que las cosas iban a ser como son en estos tiempos, de ninguna manera. Por esa razón, hermanos, hoy yo me sigo sintiendo muy preocupado por la frialdad de la iglesia, por la frialdad de las personas, cómo las personas siguen andando detrás de sí mismos. La gente busca satisfacer sus necesidades, satisfacer sus egos, cumplir con sus metas aquí en la tierra, pero no piensan que esto es pasajero, que esto en algún momento se nos va a acabar. En algún momento lo vamos a dejar y nos vamos a ir de aquí. Y no ponen los ojos en la eternidad. Y aquí es donde vemos falta de compromiso con la obra de Dios. Pablo le escribe a Tito. ¿Quién era Tito? Tito era un gentil, es decir, era un creyente no judío, porque recordemos que Pablo es enviado a predicarle a las personas que no eran judías, por eso él se llama el apóstol de los gentiles. Tito era un creyente no judío
que se había convertido al cristianismo a través de las campañas de predicación que hacía el apóstol Pablo, las campañas evangelísticas, y Pablo lo había designado como obispo en la isla de Creta. Él estaba en la isla de Creta dirigiendo a las iglesias, él tenía el cargo de obispo. Esta carta habla de 3 temas básicos muy importantes. El primero de ellos es el carácter y las responsabilidades de los líderes de la iglesia. El segundo tema es los consejos de Tito, o los consejos que Tito, de acuerdo a la doctrina cristiana, debe dar a las iglesias. Y número 3, que es el tema que nos ocupa hoy, cómo deben comportarse los cristianos en medio de un mundo pagano e inmoral. ¿Cómo es el mundo que estamos viviendo? Es un mundo pagano e inmoral. A nadie le cabe la menor duda de que así es. Usted me dice, bueno, es que tal vez me puedan tachar de religioso, tal vez me puedan tachar de lo que quieran decirme, pero lo que se vive en el mundo, en la calle, en estos momentos es pagano y es inmoral, porque eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Es por ese motivo, hermanos, que este capítulo 3 comienza hablando respecto al respeto que debemos tener hacia los que nos gobiernan. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque tal vez algunas veces esto se ha malinterpretado. La gente interpreta esto como una sumisión absoluta. Uy, Dios guarde, Dios libre. Decir que el presidente está actuando mal, decir que el ministro se robó tal cosa, porque él es mi autoridad, yo no puedo hablar mal de mi autoridad. Que tatica Dios nos coja confesados, decía la viejita. No dice eso. La palabra de Dios no está hablando de eso. Dice que sí tenemos que tener respeto a los que nos gobiernan. Por supuesto que sí, porque sabemos que hay diferentes cargos, hay autoridades superiores. Pero ese respeto, hermanos, debe ir más allá de ese concepto de sujeción, en el sentido de que no debemos de ninguna forma sobrepasar los límites de entender lo siguiente, y es que cada pueblo, cada grupo de personas, cada grupo de gente tiene el tipo de gobernante que se merece. Usted me dice, ¿pero cómo? Claro, por supuesto. Usted tiene el presidente que usted se merece. El pueblo de Costa Rica tiene el presidente que usted se merece. Tal vez nosotros no, pero hubo una gran mayoría que lo eligió. Y usted dice, ¿pero cómo? Esto es lo que nos merecemos porque esto fue lo que escogimos. Es como el concepto de Señor, dame una buena esposa, o dame un buen esposo, o los otros ahí, dame un buen novio, una buena novia. Y al final, Señor, ¿por qué me diste esto? No. Dios no nos da, Dios no es casamentero, Dios no anda detrás de nosotros asignándonos pareja. ¿Quién escoge la pareja? ¿Quién es el que dice? ¿Quién es el que le pone el anillo en el dedo a la dama para pedirle que se case con ella? No es Dios, ¿verdad que no? De ninguna manera. Igual, cuando nosotros vivimos en un sistema como el nuestro, que llamamos democrático, decía alguien por ahí, porque antes se elegía con el dedo, ¿se acuerdan? Iba uno a votar y se llenaba el dedo de tinta. Era horrible eso. Bueno, ahora por lo menos le dan una crayola para que haga una X ahí. Estamos en un sistema donde cada persona elige, tiene la posibilidad de elegir. Y esto lo hacemos a través del sufragio popular o del voto popular. Somos los que tomamos la decisión. Usted decidió casarse con ese presidente, o la mayoría del pueblo decidió casarse con ese presidente que tenemos ahora, y el presidente, en la autoridad que le delegó el sistema, eligió los ministros que tenemos ahora. Así que todo ese sistema que tenemos se lo merece el pueblo, porque el pueblo fue el que lo escogió. Eso es lo que está pasando, hermanos, y eso es precisamente la razón por la cual Pablo nos dice que nosotros tenemos que sujetarnos a las autoridades, pero como ciudadanos, como miembros de este país, debemos ser muy cuidadosos, porque la misiva de Pablo hacia Tito no dice que debemos idolatrar u obedecer ciegamente
cuando lo que se nos manda es inmoral o está abiertamente en contra de la palabra de Dios. Así que cuando no es acorde con la palabra de Dios, no tenemos por qué sujetarnos a esos preceptos o a esas cosas que el gobierno nos manda, o que un presidente determinado, no estoy hablando de nuestro presidente en específico, sino de los presidentes alrededor del mundo. Dios no nos manda a sujetarnos a aquellas cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y esto es algo que a veces nos preocupa. ¿Por qué? Porque vivimos en un sistema donde la hemos tenido muy fácil durante mucho tiempo. Usted puede congregarse libremente, usted puede venir al templo libremente, o al auditorio, a recibir la palabra de Dios, a adorar a Dios, y no tiene ningún problema. Pero si estuviéramos en un sistema que nos limita esa posibilidad, pregunto, ¿estaríamos aquí reunidos hoy todos con esta libertad tan hermosa, con el tapabocas puesto? Yo creo que no. Yo creo que serían muy pocos. Si saliendo ahí a la calle a usted le dicen niegue a Jesucristo o lo mato, ¿qué decisión tomaría? Probablemente saldrían muchos ateos. Probablemente, hermanos, ¿para dónde cogemos? Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces leemos la palabra de Dios y nos vamos por la forma más fácil de interpretarla. Por eso es que como hijos de Dios, hermanos, debemos discernir, debemos conocer ampliamente, oiga bien, ampliamente los límites entre el respeto, entre la idolatría y la ceguera espiritual, que es lo que la mayoría de las veces nos mata. Pero claro, Daniel dijo que en los últimos tiempos la ciencia iba a aumentar y que mucha gente iba a ser engañada. ¿Y por qué iba a ser engañada? Precisamente porque fue enseñada por un mundo totalmente dañado, torcido, por un mundo totalmente distorsionado, que ha distorsionado los valores y que ha distorsionado exactamente la palabra de Dios. Pablo dice que debemos mostrar mansedumbre para con todos los hombres, y les pongo estos conceptos para que usted los analice, porque muchas veces leyendo la palabra vamos a encontrar cosas que aparentemente son contrapuestas. Dice que debemos mostrar mansedumbre para con todos los hombres, y eso precisamente fue lo que Cristo hizo cuando anduvo en la tierra. Ya aquí nos mete en un plano diferente. Ya aquí no nos está diciendo que tenemos, como pensábamos a veces, que teníamos que obedecer ciegamente a las autoridades. Dios guarde decir que el presidente es malo, Dios guarde decir que el ministro se robó tal cosa. No se metan con el caso de moda que está ahora en las redes sociales en nuestro país. Podemos citar el ejemplo de Jesucristo cuando anduvo aquí en la tierra, y hay varios pasajes en la Biblia acerca de la mansedumbre de Cristo. Y eso lo encontramos desde Isaías, pasando por los evangelios, el libro de los Hechos y aterrizando en las cartas de Pablo. Pero hay un pasaje que quiero rescatar porque son las palabras del mismo Jesús. Están en el evangelio de San Mateo, capítulo 11, verso 29. Busquémoslo. San Mateo, capítulo 11, verso 29. Jesús vino a mostrarnos mansedumbre. Pero alguien me dice, no, eso no es cierto porque Jesús se enojaba. Eso no es cierto porque Jesús volcó las mesas de los cambistas cuando llegó al templo y les botó la plata y espantó las palomas, etcétera, etcétera. Eso es otra cosa totalmente diferente. La mansedumbre tiene que ver con humildad, tiene que ver con reconocimiento acerca de lo que somos nosotros en la tierra. ¿Qué somos nosotros en la tierra? El otro día hablaba con mi amigo Alexis sobre eso, y después de que salió del hospital me decía, Jorge, yo he entendido algo, nosotros no somos nada, ¿verdad, Alexis?
nosotros no somos nada. En cualquier momento nos desconectan, en cualquier momento nos desenchufan, usando un término muy conocido por todos. Cuando tenemos nuestra televisión conectada y la desenchufamos, ¿qué pasa? Se nos va la señal. Así somos los seres humanos. Y hay un ser supremo que tiene el cable y puede desenchufarnos, o el control remoto, y nos puede apagar cuando Él quiera. Dice Mateo 11:29: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando Jesús nos dice que su yugo, acerca de su yugo, nos habla de su yugo, entiéndase que está hablando de actitud. Está hablando de actitud ante la vida. Esto hace que nosotros podamos vivir. Si tenemos una buena actitud ante la vida, podemos vivir en forma reposada. Y no es porque nos volvamos, como decimos, los ticos carebarros o todos de barro. No. Es porque hemos logrado aterrizar en la palabra de Dios y hemos logrado dejar que sea el Señor que nos cobije. Porque dice la palabra del Señor, Salmo 91, que debajo de sus alas el Señor me va a cubrir. Y ya lo he dicho otras veces, este es uno de los pasajes que más me gustan, porque yo me imagino al Señor como una gallinota así grandísima, una gallina hermosa, y nosotros como pollitos metidos debajo de las alas del Señor, cubiertos por la sombra protectora del Señor. Como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, ahí estamos, debajo de esa sombra protectora, debajo de esas alas. Con tus plumas te cubrirá, dice el salmista. Y debajo de sus alas, ¿cómo vamos a estar? Seguros, bajo la protección del Señor. Entonces Jesús nos dice que su yugo, o sea, entiéndase, su actitud ante la vida hace que podamos vivir en forma tranquila, reposada. Y esto es porque todo lo que hay afuera, todo lo que usted se va a encontrar ahí en la calle, donde usted quiera que usted ande, eso le va a generar, nos va a ejercer presión para los que somos hijos de Dios. Y si nosotros nos sujetamos a vivir una vida en humildad, entendiendo que nada de lo que los demás intenten hacer contra nosotros, nada de lo que los demás hagan contra nosotros nos puede hacer daño. Que esto es un concepto muy importante, porque a veces uno anda preocupado, uy, ¿qué pasa? Y si fulano dice, y si fulano hace, y si dice mentiras, y si... No, nada nos dañará, dice la palabra del Señor. Estamos bajo la protección de Dios. Salados aquellos. El salmista, el rey David, decía que hablen de mí, porque me van a agregar bienes. O sea, el Señor es quien va a pelear mi causa. Recuerde eso. El Señor es el que pelea tu causa. No somos nosotros los que peleamos nuestras causas. Es el Señor el que nos defiende. Si somos hijos de Dios, el Señor nos defiende. Siempre vamos a estar dispuestos, si entendemos este concepto, siempre vamos a estar dispuestos a caminar asidos de la mano poderosa del Señor. El Señor es mi ayudador. Recuerde esto: no temeré a lo que me pueda hacer el hombre. Hermosos y sabias palabras. Pablo empieza hablando del respeto a las autoridades, pero luego nos dice que no debemos comportarnos como las demás personas que son difamadores. Los que dicen mentiras. Un difamador es alguien que dice mentiras de las demás personas. Pendencieros, o sea, pleiteros, peleoneros. Porque el cristianismo nos habla y nos promueve la forma de actuar que es mansa, que es humilde, y que fue lo que vino a mostrarnos Cristo a la tierra. El verso 3 es clave para entender el mensaje de lo que Pablo le escribe a Tito. Dice, porque nosotros también, oiga, nosotros también en otro tiempo éramos en otro tiempo. ¿Qué éramos? Éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia,
aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Qué terrible eso. Cuando alguien es aborrecible, ¿cómo es? No, es alguien que no, ni uno mismo se soporta. Aborrecible, dice. Pero también aborreciéndonos unos a otros. Imagínense la manera de aura que cada uno de nosotros cargaba cuando no estábamos en Cristo. Porque ahora estamos en Cristo, amén. Ahora somos nueva criatura. Esas cosas viejas ya pasaron, amén. Pablo también le escribe a los habitantes de Éfeso, y eso está en la carta a los Efesios, capítulo 4, versos 22 al 24, y dice esto. Efesios 4, 22, 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, oiga bien, la pasada manera de vivir. ¿De qué nos está hablando? El apóstol Pablo insiste en sus cartas. Esto es una constante que usted lo va a tener en Romanos, en Corintios, en Efesios, lo va a tener en Colosenses, en Tesalonicenses. Siempre vamos a encontrar este tema que es recurrente en Pablo. Pablo nos va a decir, en cuanto a la pasada manera de vivir, nos está diciendo, ustedes son cristianos ahora. Ustedes son cristianos ahora, no pueden ser igual, no pueden seguir siendo los mismos. Y le escribe a los Efesios y les dice a los habitantes de Éfeso, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, y en la justicia y santidad de la verdad. O sea, ese hombre y esa mujer que han conocido y recibido a Cristo, ese hombre y esa mujer que han conocido y recibido a Cristo, ya no son los mismos. O sea, ya no son insensatos, ya no son rebeldes, ya no están extraviados, ya no son esclavos de concupiscencias y deleites diversos, ya no viven envidia, no viven malicia, y no es aborrecible ni aborrece a nadie. Si algún cristiano padece estos males, no debería llamarse cristiano según la palabra de Dios, ni nacido de nuevo. Jesús le dice a Nicodemo, Evangelio de San Juan, capítulo 3, le dice, momentito Nicodemo, momentito, usted dice que es hijo de Dios, pero para ser hijo de Dios, usted tiene que nacer de nuevo. Usted no puede seguir siendo el mismo hombre viejo sin haber nacido de nuevo. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Nicodemo? Que tenía que despojarse de ese viejo hombre, que si antes era esto, lo otro, y ahora no lo es, ya no lo puede seguir siendo. Si algún cristiano padece estos males, no debería llamarse cristiano. O sea, es alguien que debe necesariamente volver a empezar a dar sus primeros pasos en el cristianismo. Y esto es común en el mundo cristiano, en la congregación, en la iglesia de Cristo alrededor del mundo. El apóstol Pablo también escribe y dice el autor de la carta a los Hebreos dice que hay gente que tiene que estar tomando siempre la misma leche espiritual. O sea, cuando un bebé recién nacido, cuando un bebé nace, ¿qué le dan de alimento? Leche materna, después le dan leche de tarro, decía alguien por ahí, no leche de tarro, leche de vaca. Solo que leche de fórmula, los tarros no dan leche. La gente dice, es que a mi chiquito, a mi bebé le están dando leche, a mi chiquito le están dando leche de tarro. Mentira. Yo no he visto a nadie que pueda ordeñar un tarro, ¿verdad? Pero bueno, a los bebés al principio les dan leche, y conforme van creciendo, ¿qué les van dando? Qué purecito, qué cereal, qué cositas suavecitas para que su organismo vaya aprendiendo. Así somos los cristianos. Las primeras veces cuando nosotros íbamos a la iglesia, o las primeras veces cuando alguien nos predicaba, nos visitaba en nuestra casa y nos evangelizaba, nos daba lechita, así con un goterito, unas gotitas, para que no nos fuéramos a
no nos fuéramos a empachar. Pero conforme fue pasando el tiempo, nos fueron metiendo más profundo en la palabra y nos comenzamos a confrontar y comenzamos a decir, uy, sí, claro que tiene razón, claro que tiene razón. Y comenzamos a leer la Biblia y ya pasamos esa etapa. Ya no podemos seguir, a estas alturas no podemos seguir tomando lechita, ni leche de tarro, ni leche de vaca, ni de ninguna clase. Tenemos que tomar ya alimento sólido, y el alimento sólido es la palabra de Dios. O sea, si alguien no ha pasado por estas etapas, tiene que empezar de nuevo, pero como ayer, tiene que volverse al Señor y empezar otra vez. Por eso el llamado, hermanos, es para que nos renovemos conforme a la imagen de Cristo. Dice el verso 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Uy, qué lindo eso. La bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, los seres humanos, los hombres. Dios se ha manifestado a su creación desde el inicio, desde los primeros tiempos, desde las primeras letras que usted se encuentra en la palabra de Dios. Ahí están las manifestaciones de Dios. Tenemos diferentes etapas en la historia. Así rápidamente podemos decir que en Edén Dios quiso dar al hombre un lugar especial para que viviera. Todos sabemos el famoso jardín de Edén, donde Dios plantó un huerto, dice la palabra, y ahí puso a ese par de tercos cabezones que se jalaron ese tortón y le desobedecieron. Redimió al mundo de la maldad que había cuando mandó el diluvio universal. Lo encontramos en el capítulo 6 del libro de Génesis. Promete crear un pueblo especial, escogido, y se le revela a Abraham y le da la promesa de que será padre de multitudes. Hoy nosotros somos producto de esa promesa de Dios. Cuando Dios llama a Abraham y lo saca de la tienda y le dice, venga acá Abraham, y le pone la mano en el hombro y le dice, vea papito, ve para arriba, ve qué lindo. Y estaba el cielo, pero hasta que brillaban así las estrellitas por todos lados. Le dice, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así serán tus hijos. Aquí estamos, iglesia. Esos somos nosotros, producto de esa promesa del Señor que le dio al patriarca Abraham. ¿Qué hace Dios después? Bueno, saca al pueblo de la esclavitud. El pueblo cae en esclavitud, llega a Egipto por diversos motivos, lo saca de la esclavitud. Sigue siendo su pueblo escogido y le regala a ese pueblo escogido que se llama Israel un lugar de abundancia donde ellos van a vivir, donde van a cosechar, donde van a tener comida exagerada, porque eran cosas muy hermosas lo que habían ahí. Luego lo rescata de los invasores, de los reyes tiranos, incluso lo saca nuevamente de la esclavitud, de una esclavitud de 70 años cuando fueron a Babilonia. Pero, hermanos, todo eso fue insuficiente. ¿Por qué? Porque a pesar de tanta prueba, los escogidos nunca entendieron que Dios es amor y que hay que darle el primer lugar de nuestro corazón a Dios. Si Dios es amor y si Dios nos ama de esa manera tan hermosa, piense, ¿cuántos años hace que Dios habló con Abraham y le prometió darle este pueblo tan lindo que tiene ahora hijos espirituales del patriarca? Y a pesar de todo, hermanos, lo que hemos referido, se hizo necesaria una nueva manifestación de la bondad y el amor de Dios, tal y como le escribe Pablo a Tito en la carta que estamos estudiando. Esa manifestación de Dios, hermanos, se ha dado gracias a Jesucristo, el que se negó a sí mismo para poder darnos vida eterna. ¿Se imagina usted cómo era la vida de Jesús o del Hijo de Dios, que nosotros conocemos en su existencia terrenal como Jesús? ¿Cómo era la vida de Jesús allá en el cielo, antes de venir a la tierra? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿En qué lugar vivía? ¿Qué cosas lindas, hermosas tenía? A nosotros que nos gustan las cosas bonitas. ¿De qué disfrutaba Jesús allá en el cielo? Y dice que Él se despoja de todo eso. Se despoja de todo eso, de su título de nobleza, de su condición de Dios, y viene a la tierra y se convierte en un hombre igual que nosotros.
para podernos dar nuevamente la posibilidad de que nosotros escojamos. Hermanos, es que es un asunto de escogencia. Es un asunto en donde ponemos a disposición la voluntad que Dios nos ha dado. El derecho a elegir. Nuevamente aquí estamos parecidos como cuando vamos a las urnas cada 4 años en nuestro sistema y emitimos un voto, marcamos con un crayón ahí y elegimos a alguien. Solo que este voto es muy especial, porque es el voto en el cual yo me comprometo conmigo mismo y elijo para mí mismo. Y se llama la vida eterna. La vida eterna en los brazos de nuestro Padre, o en los brazos de Satanás, si queremos también. Tenemos esa posibilidad. Por eso es que esa manifestación de Dios se ha dado gracias a Jesucristo, el que se negó, el que renunció. No había otra forma, hermanos. ¿Por qué fue que Cristo vino a la tierra? ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué se dejó matar? Cientos de preguntas. Pero la respuesta es una: no existía otra forma de que el pecado de la humanidad pudiera ser expiado, es decir, pagado, es decir, cancelado. Como cuando nosotros vamos al supermercado y llenamos el carrito, bueno, si andamos dinero suficiente, o echamos unas cositas ahí en una canastita y pasamos por la caja. Y el cajero nos dice, es tanto. ¿Cómo lo va a pagar? ¿Con efectivo, con tarjeta? Pagamos y nos vamos. Eso está cancelado. Eso dijo Jesucristo cuando estaba en la cruz y dijo, ¿qué dijo Jesús? Consumado es. O sea, hijitos, la deuda de ustedes está pagada. Ya la pagué con mi sangre. Ahora voy a entregar mi alma y aquí está el asunto concluido. Esa es la razón por la cual Cristo vino a la tierra. Y por eso el apóstol Pablo nos dice en el verso 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Qué profundo esto. Cómo el lavamiento, cómo la regeneración y cómo el Espíritu Santo con su sangre preciosa nos lavó. Con su sangre preciosa. El salmista dice, lávame y seré más blanco que la nieve. Lávame de toda mi maldad, le decía el salmista al Señor. Él sabía que, bueno, tal vez no lo sabía, pero el Señor le estaba revelando ahí algo que en el futuro iba a ocurrir. Y era que alguien subido en una cruz nos iba a lavar de todo pecado con su sangre preciosa. Y ese es Jesucristo. ¿No le puede dar un aplauso a usted al Señor? Hermanos, no hay crédito alguno en el ser humano. No hay mérito. No hay honor que el hombre pueda reclamar. ¿Por qué? Porque fue la misericordia de Dios, una vez más, la que nos lavó y la que nos regeneró. Es como cuando usted corta una rama de un árbol y deja el árbol, por supuesto, y de pronto usted ve que comienzan a salir rebrotes, comienzan a salir tallitos. Eso fue lo que nos hizo el Señor. Nosotros fuimos regenerados, salió un rebrote de nosotros. Solo que ese rebrote es el fruto del Espíritu Santo, es lo que el Espíritu Santo ha hecho en cada uno de nosotros. Porque fue la misericordia de Dios la que produjo eso. Es decir, nuestra vida, como les digo, la podíamos comparar con un árbol seco, sin hojas, sin ramas, sin frutos, o sea, listos para ser cortados y que nos convirtieran en leña, porque era para lo único que servíamos. Pero no la leña de uno de nuestros fuegos, ¿verdad? Que nosotros nos imaginamos, qué lindo, ¿verdad? Vamos a hacer chicharrones. No. Este árbol seco estaba destinado para hacer leña del infierno, para que ardiera en el infierno. Por eso es que la palabra de Dios nos habla de que tenemos que ser fructíferos en el Señor. ¿Por qué? Porque los árboles secos los cortan y los convierten en leña. Por eso es que nuestra existencia, nuestra vida antes de Jesucristo era comparada con un árbol seco. Pero de pronto, ese árbol seco recibe una lluvia hermosa,
es regado con la sangre de Jesucristo y es renovado con la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Como dicen los versos 6 y 7, dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos. Oiga bien, abramos bien nuestros oídos, para que viniésemos a ser herederos. Entendamos una vez más que antes no éramos ni siquiera hijos de Dios. Antes de recibir a Cristo no éramos hijos de Dios. Y ahora sí, porque ¿quién hereda? El Hijo es el que hereda. El Hijo es el que tiene derecho a la herencia, para que fuésemos herederos conforme a la esperanza de vida eterna. El Espíritu Santo, hermanos, ha derramado, ha vertido en nuestros corazones de manera abundante, es decir, sin reservas, sin limitaciones. Esa es la forma por la cual nosotros fuimos justificados, es decir, limpiados de la culpa para ser herederos en el reino de Dios para siempre. Hoy, en este momento, el enemigo no puede acusarnos. El enemigo no puede venir a decirme, mire, es que usted fue tan malo, tan malo, tan malo que no tiene derecho. Usted fue tan pecador o usted es tan pecador. Déjeme decirle esto, si usted recibió a Cristo en su corazón, usted ha sido limpiado, ha sido limpiada, ha sido regenerado con la sangre de Cristo. No hay pecado que no pueda ser pagado con la sangre de Jesucristo, y eso ya lo hizo en la cruz del Calvario. Así que el enemigo no puede venir a decirle a usted, usted no tiene derecho. No, entienda esto, usted es un heredero, es una heredera del reino de Dios. El enemigo no puede decirnos que somos una persona mala, que somos deshonestos, que somos desordenados. ¿Por qué? Porque Dios a través de Jesucristo pagó la deuda. Por ese motivo, hermanos, debemos procurar, como dice el apóstol Pablo en su carta a Tito, las buenas obras. Es decir, y cuando habla de buenas obras no es que vamos a ir a salvarnos por obras como mucha gente piensa, porque Santiago escribe sobre el tema de las obras de una manera, haciendo un abordaje diferente, pero aquí cuando el apóstol Pablo nos dice que debemos hacer buenas obras, lo que nos está diciendo es que tenemos que permitir que la vida de Cristo fluya en nosotros, que la vida de Cristo fluya dentro de nosotros para poder correr la carrera de la vida sabiendo. La vida es una carrera, hermanos, como nos enseña el apóstol Pablo. Podemos correr la carrera de la vida sabiendo que al final de ese camino, al final de esa carrera, nos espera un premio. ¿Y sabe cuál es ese premio? Se llama la corona de justicia, la corona de la vida, la que el Señor nos va a poner a nosotros cuando nos vea llegar. Y cuando nos va a decir, hijito, hijita, bienvenido, bienvenida, ha llegado a tu destino final. En esta mañana, hermanos, yo quiero bendecirlos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y quiero que oremos.